Bienvenido espíritu curioso y amante de la historia a Epic Saga Master. Este es el espacio donde desenterramos los misterios del pasado. Hoy nos sumergiremos en otro capítulo fascinante. Bienvenidos amantes de los mitos y leyendas. En esta ocasión nos sumergiremos en otra fascinante historia. El mito de Medusa. En los albores de la antigua Grecia, Medusa, una joven sacerdotisa en el templo de Atenea, destacaba no solo por su devoción, sino también por su deslumbrante belleza. Muchos asistían al templo solo para verla. Era hija de Forcis y Ceto, dos deidades marinas. Medusa era una de las 3 gorgonas. Las gorgonas eran criaturas de la mitología griega que se representaban como seres femeninos con cabellos de serpientes, garras de bronce y alas doradas. Las hermanas de Medusa eran Esteno y Euríale. Poseidón, el dios del mar, un día vio a Medusa y quedó muy impresionado con ella. Trató en varias ocasiones de conquistarla, pero ella estaba muy comprometida con su sacerdocio, el cual le exigía ser completamente pura. El dios, cegado por la lujuria, la tomó por la fuerza en los sagrados recintos del templo. Además de las obvias razones, ese atroz hecho también serviría al propósito de humillar a Atenea, ya que ellos tenían una histórica enemistad. Ambos habían competido por ser patrones protectores de la ciudad creada por el rey Cecrops, que todavía no tenía nombre, y Atenea resultó la ganadora, nombrando la ciudad Atenas, algo que enfureció a Poseidón. Atenea, aunque estaba furiosa por la profanación de su lugar sagrado, no podía castigar al dios. En su lugar, castigó a la joven sacerdotisa. Transformó la hermosa melena de Medusa en serpientes venenosas y la terrible maldición de no poder ver a los ojos de ningún ser, pues lo petrificaría con su mirada. De esta manera, la joven sacerdotisa se convirtió en una criatura monstruosa, desterrada y refugiada en la oscura cueva de las gorgonas. La soledad y la amargura llenaron su antes puro corazón mientras vivía oculta, alejada de la sociedad que alguna vez la reverenció. La criatura mitad mujer, mitad serpiente, era ahora una paria, víctima de los caprichos divinos. Paralelamente, en la ciudad de Argos, nacía Perseo, hijo de Zeus y Dánae. El rey Polidectes, deseando casarse con la madre de Perseo, ideó una misión aparentemente imposible: traer la cabeza de Medusa como regalo. Muchos guerreros antes que él habían intentado acabar con el monstruo. Pero Perseo, guiado por los dioses y armado con regalos divinos como las sandalias aladas de Hermes, el casco de invisibilidad de Hades, una espada y un escudo espejado, partió en busca de su destino, la cueva de las gorgonas. Perseo enfrentó a las hermanas inmortales de Medusa, Esteno y Euríale. Con ingenio y destreza, evitó sus miradas mortales y decapitó a Medusa mientras ella dormía. De la sangre derramada nacieron Pegaso, el majestuoso caballo alado, y Crisaor, un gigante dorado. Esta sangre fue guardada celosamente por los dioses, ya que la que brotaba de su vena izquierda era un veneno mortal y la que provenía de su lado derecho tenía características sanadoras tan poderosas, que hasta podían resucitar a los muertos. El héroe regresó triunfante a Argos, pero el destino de Medusa no concluyó con su muerte. Perseo, utilizando la cabeza petrificante como arma, enfrentó nuevos desafíos y enemigos. La gorgona, incluso después de su muerte, seguía influyendo en las vidas de aquellos que se encontraban con su mirada. La cabeza de Medusa fue para Atenea, quien la colocó en su escudo utilizándola en todas sus batallas. Este escudo se convirtió en su símbolo más poderoso. A lo largo de los siglos, la imagen de Medusa ha perdurado en la cultura. Artistas y escritores reinterpretaron su historia en pinturas, esculturas y obras literarias. Caravaggio, Rubens, Bernini y Salvador Dalí crearon obras inspiradas en ella. Incluso la famosa casa Versace escogió la cabeza de Medusa como el símbolo de la marca,
por considerar que representa el empoderamiento femenino. La figura de Medusa se convirtió en un símbolo no solo de la tragedia de una mujer castigada injustamente, sino también de la lucha por la redención y el impacto duradero de las decisiones divinas. Es uno de los personajes más incomprendidos. Muchos piensan que era un monstruo despiadado, sin embargo, fue Atenea quien le falló castigándola por acciones de las cuales no era culpable. Así concluye la trágica historia de Medusa, una narrativa que abarca desde la pureza y la belleza hasta la monstruosidad y la posibilidad de redención. Después de ver esta historia, quizás te surjan dudas acerca de cuál fue la verdadera razón por la cual Atenea castigó a Medusa. Pensamos en 4 posibles teorías. 1. Le tenía envidia por su belleza y por el hecho de que se robaba la atención de todos los que asistían al templo. 2. La transformó para empoderarla, otorgándole el poder de petrificar a los hombres. Al convertirla en un monstruo, la despojó de su belleza, que, según su percepción, había sido su perdición, y permitió que Perseo tuviera éxito para liberarla. 3. No le creyó y pensó que en realidad fue Medusa quien sedujo a Poseidón. 4. Lo hizo porque en aquellos tiempos cuando sucedían este tipo de hechos, la culpa recaía sobre la mujer. ¿Y tú? ¿Cuál piensas que fue la razón? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la mitología griega. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido histórico y compartir tus comentarios sobre este oscuro capítulo de la historia. Hasta la próxima.